Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening. Remember, my name is teacher Karen Contreras, and today in the second class we are going to have grammar class, ¿ok? Vamos a trabajar la clase de gramática. Es súper importante esta clase, necesito que estén muy concentrados conmigo. Y entonces revisemos qué nos espera durante esta clase de gramática. Recuerden que lo que vamos a trabajar en la clase de gramática va a ser el presente perfecto. Y entonces, antes de revisarlo acá, quiero que nos vayamos a mi famoso tablerito y revisemos cómo trabajamos entonces el presente perfecto. So, the present perfect. Entonces, ¿cómo utilizamos este present perfect? ¿Para qué utilizamos este present perfect? Súper fácil. El presente perfecto lo vamos a utilizar para dos cositas. Mejor dicho, para una resumidamente. Y es para hablar de las experiencias. Experiences. ¿Por qué les dije que dos? Bueno, porque son las experiencias que yo ya he hecho o las experiencias que me faltan por hacer. O sea, la falta de experiencia sobre algo. O sea, voy a hablar de las experiencias que yo ya hice y de las que yo no he hecho, pero que me encantaría hacer, ¿cierto? Entonces, el presente perfecto lo vamos a dividir en dos partecitas, ¿sí? Ahí más o menos quedó esa linecita. Entonces, a ver si la enderezamos por acá. Listo. Entonces, las experiencias se dividen, bueno, mejor dicho, el tema lo vamos a dividir en dos partecitas. ¿Por qué? Porque por temas de conjugación vamos a tener aparte a she, a he y a it, ¿cierto? Ustedes ya saben, ella, él, y este pronombre lo utilizamos para objetos, o sea, eso, esa. Aquí al otro lado vamos a tener a nuestros otros amiguitos, we, you, they, and I, y yo mismo, ¿cierto? Entonces, nosotros, tú o ustedes, eso tiene doble significado, ellos y yo. ¿Por qué los separamos? Porque por temas de conjugación ellos tienen auxiliares distintos, ¿sí? Entonces, en la parte afirmativa de ambos casos tenemos lo siguiente. Vamos a ubicar el sujeto que estemos mencionando porque todo depende de la intención comunicativa, o sea, todo depende de lo que usted quiera transmitir, ¿sí? Si usted quiere hablar de ella, pues pondrá she. Si quiere hablar sobre él, pondrá he, o sobre eso o esa cosa, porque es para objetos, lugares, cosas que no sean humanos. Y dependiendo de si quiere utilizarlos de este lado, o sea, si quiere hablar en singular o de si quiere hablar en plural, eso depende. Entonces, en ambos casos, sujeto. Y aquí viene la diferencia, usted va a ubicar a este lado, ¿sí? A este lado usted va a ubicar el auxiliar has, ¿cierto? Y a este lado el auxiliar de tiempo have. ¿Y qué significan ambos en cada caso? En este caso, aunque hemos visto en otros temas o en otros momentos de nuestro aprendizaje del inglés que has significa tener, en este contexto él significa haber. Entonces usted va a decir ella a, él a, eso o esa a, nosotros hemos, tú has, ellos han, yo he. ¿Sí? Y con eso usted cuenta las experiencias. Seguido a eso, aquí viene la otra partecita chévere del tema, que hay que tener mucho cuidado. Es que aquí vamos a ubicar un verbo en participio, ¿cierto? Aquí también un verbo en participio, ¿cierto? ¿Qué significa un verbo en participio? Un verbo en participio puede existir de dos maneras. Una manera puede ser la forma irregular, ¿cierto? Y otra manera puede ser la forma, pues, ¿qué es lo contrario de irregular? Pues regular, ¿cierto? Para ambos casos, entonces, en ambos casos, porque lo único que se diferencia entre estos dos es el auxiliar. Entonces, de ahí en adelante todo va a ser igual. Un verbo que puede ser regular o un verbo que puede ser regular o irregular. Listo. Luego a esto, pues ya tenemos el famoso complemento, que es cualquier información extra que usted quiera agregar. Y ya.
Quiero que nos concentremos mucho en dos cosas. Uno, en que no vayamos a utilizar otro auxiliar que no sea el correspondiente de los sujetos, ¿sí? O sea que we no puede ir con has, you no puede ir con has, they no puede ir con has, lo mismo she no puede ir con have, ¿sí? Cada quien con su cada cual. En lo otro que nos tenemos que concentrar es en, a ver, yo borro esto para que no nos distraigamos, listo. En lo otro que nos tenemos que concentrar es en qué. En, por supuesto, la forma del verbo. ¿Qué significa que un verbo sea irregular o qué significa que un verbo sea regular? ¿Sí? Y esto funciona igual para acá, los dos casos, por eso no lo voy a explicar allá y acá porque es igual. Un verbo irregular, ¿sí? Si ustedes son curiosos y buscan en internet list of irregular verbs, ustedes van a encontrar muchas listas. Yo voy a seleccionar esta, pues, como por decir algo. En la lista de los irregulares, usted se da cuenta de que ya todo viene organizadito, mire. Usted tiene una forma infinitiva normal, que es la que utilizamos para los tiempos presentes o cuando queremos dejar el verbo normal sin conjugación. Aquí cuando vamos a hablar en pasado. Y aquí, esta es la columnita que nos va a interesar, esta última de acá, que es la de los participios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? En la columna de los participios vamos a buscar siempre los verbos que vamos a colocar para los tiempos perfectos, en este caso presente perfecto. Y es fácil cuando tú tienes la lista a la mano o cuando los tienes aquí en la cabecita, ¿sí? Pero cuando el verbo es regular, el listadito no viene tan organizado. A esos verbos regulares lo único que vamos a hacer es ponerle ed. Y entonces yo cómo sé cuando un verbo es regular o cuando un verbo es irregular. Pues sería muy interesante que usted se aprendiera al menos los irregulares para que cuando empezara a buscar un verbo y no estuviera en esta lista, usted supiera que hay que agregarle ed. Entonces, conclusión, verbo que no esté en esta lista de irregulares será un verbo regular que habrá que aplicarle ed. Pero ese ed a su vez tiene unas reglitas, ¿cierto? Que son muy fáciles en la medida en que nos las aprendamos y esas sí son muy fáciles. Entonces, regla número 1, regla número 2, regla número 3. Insisto que esta explicación de acá es la misma para el otro lado. Entonces, la regla número 1 nos dice, ¿sí? La regla número 1 nos dice, fácil, todos los verbos, como por ejemplo dance, que es un verbo regular, por supuesto, y que su terminación es vocal e, y debe ser solo vocal e. Entonces, a la hora de nosotros agregar ed, no vamos a duplicar, ¿cierto? La e y otra vez para colocar la d. Entonces, en ese sentido, nosotros solamente pondríamos la d. O sea, conclusión, todos los verbos que terminan en vocal e, usted sencillamente les va a colocar la d al ladito, ¿cierto? O se hace que usted teniendo el verbo ya ejecutadito, a ver si lo puedo mover un poquito, listo. Si usted tiene el verbo ya terminado en d, no duplique la ed, solamente agregue la d y ya. Esa es la primera regla de las tres que tenemos. La segunda regla que dice, súper fácil, todos los verbos como por ejemplo study, que terminan en y, ojo, pero y después de consonante, ¿sí? O sea, atrás no debe haber una vocal, debe haber algo que no sea una vocal, ¿sí? Si es así, si usted tiene un verbo como estar y que termina en y y atrás tiene una consonante, pues es súper fácil. Usted borra esa y. A ver, la borramos. No, se me borra toda. Bueno, entonces tachémosla. Quitamos y y entonces al quitar y tenemos así. ¿Cierto? Stood. La regla dice todos los verbos que terminan en y atrás hay consonante, usted sencillamente va a quitar esa y va a agregar IET. ¿Listo? Entonces quitamos y ponemos I latina
y la ed, que es lo que tenemos que poner, ¿sí? ¿Damos otro ejemplo? Bueno, entonces otro ejemplo sería, a ver, el verbo cry, que por supuesto también es regular, termina en y después de consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos esa y, y si quitamos esa y, entonces por supuesto que nos va a quedar algo como esto. Y seguido a eso, pues entonces agregaremos la popular IED, que es la que nos interesa. Y entonces así habremos pasado el verbo a participio. ¿Sí? Mírenlo acá. Listo. Esa sería como la segunda regla. Ahora, la tercera regla, ¿qué dice? La tercera regla dice, todos los verbos como por ejemplo clap, o como por ejemplo, a ver, otro verbo stop, ¿cierto? Que son verbos cortos de 1 y 2 sílabas. Entonces, ¿qué decimos? Todos los verbos que, miren, tengan 1 y 2 sílabas, que terminen en consonante, vocal, consonante. ¿Qué significa consonante, vocal, consonante? Una letra no vocal, una vocal y otra letra no vocal. O sea, una vocal intermedia, pero tienen que ser las últimas 3 letras. También dice la regla que esta última consonante que usted ve ahí no sea, ¿cierto? No sea W, X, Y, and Z, que no sea W, X, Y Z, W, X, Y, and Z. No puede ser, mire, y aquí voy a hacer el signo de prohibido que significa no. No puede ser estas 4. Si es así, si es un verbo que tiene 1 y 2 sílabas, termina en consonante, vocal, consonante, y la última consonante no es W, X, Y o Z, entonces usted ¿qué va a hacer? Súper fácil. Usted va a duplicar, por eso escribo por 2, va a duplicar esa última consonante y luego ahí sí agregará la correspondiente ed. ¿Listo? Entonces, a final de cuentas, clap quedaría algo como así. Duplico la última consonante, o sea, clap, duplico la última y ahí sí pongo ed. Y stop vendría quedando algo como esto. Stop, ¿cierto? Duplico y pongo ed. ¿Listo? Si se rompe alguna de las condiciones, o sea, por ejemplo, sí tiene esto, pero termina en esto. No duplicamos, pero siempre ponemos la ed. ¿Sí? Las reglas para duplicar, pero al fin y al cabo siempre vamos a poner la ed. ¿Listo? Entonces, esas son como las 3 reglitas. Si las quieren copiar, miren, aquí se las voy a dejar para que le tomen un pantallazo rápidamente. Miren. Reglas para agregar ed, conclusión, que termine en vocal e, para agregar solo d, que termine en y después de consonante, para agregar ied. Y si termina en consonante, vocal, consonante, es un verbo corto de 1 y 2 sílabas. Y no termina la última en W, X, Y, Z, duplicamos y ponemos ed. ¿Sí? Si los verbos no terminan en ninguna de estas 3 reglas, pues usted sencillamente le agrega ed, siempre y cuando no aparezca en esta lista de irregulares. Si aparece aquí, pues búsquelo, ya está hecho, búsquelo, ¿cierto? Y consejo del año, memorices esos verbos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos las 2 formas de presente perfecto, ¿sí? Que repito, las separamos porque tenemos 2 formas de sujetos por el auxiliar que cambia, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo de una experiencia, porque recuerden que eso es una experiencia. Entonces, example. El ejemplo sería, ella ha, ¿cierto? Ella ha, y supongamos que el verbo es comer, ¿sí? Supongamos que usted tampoco sabe cómo se dice comer, le voy a regalar este diccionario, www.wordreference.com, y aquí usted puede buscar esas palabras que usted conoce, no conoce, que quiere encontrar. Supongamos que ponemos el verbo, supongamos que no sabemos cómo se dice comer. Entonces busquemos en español cómo se dice comer. Y aquí nos va a aparecer eat, la forma de encontrar eat. Entonces yo ya sé que se dice eat, pero no sé cuál es el participio. Entonces vamos a buscarlo en el listado de verbos. El verbo eat, mírenlo acá,
y escribo este porque es la tercera columna. O sea que no hay que agregarle ed porque ya está hecho, miren. ¿Sí? Entonces aquí sería ella ha comido y aquí ya está el verbo bien puestecito. Ella ha comido, a ver, ella ha comido, ¿qué ponemos? A ver, un animal extraño, serpiente. Ella ha comido serpiente. Esa es la experiencia de ella ha comido serpiente. Si lo hacemos acá, pues lo único que cambiaríamos sería el sujeto. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos, miren la diferencia, nosotros hemos comido serpiente. Entonces, snake. Este es el ejemplo para esta partecita. Example. ¿Cierto? Bueno. Forma afirmativa. La forma negativa es lo mismo, ¿cierto? La estructura básicamente es lo mismo. Sujeto más el verbo, el auxiliar, perdón, has, al que le agregamos not. Luego lo mismo, verbo en participio y el complemento. ¿Listo? Y un ejemplo, siguiendo ese que pusimos ahí, pues sería lo mismo. She has not eaten, se conserva lo mismo, snake, básicamente le agregamos el not. En el ejemplo de negativo, o sea, una frase que sea una falta de experiencia, fíjense, ella no ha comido serpientes, le falta esa experiencia por hacer. Sujeto a este lado más have más not, ¿cierto? Más verbo en participio más el complemento. Siguiendo el ejemplo de ahí sería we have not eaten snake, ¿cierto? Ahora, profe, que yo no quiero hacerlo con have not. Bueno, entonces esto usted lo puede volver una contracción y esto le puede aparecer como hasn't y estos dos usted los puede unir y esto le puede aparecer como haven't. ¿Sí ve? Hasn't, haven't. Y ya, súper sencillo. Que usted quiere aquí arriba, que usted no quiere poner she has y aquí no quiere poner we have. Estos dos también los puede contraer, ¿sí? Y a esto usted lo puede, ese has, usted lo abrevia con un apóstrofo y una S encima. Y esto, she's, es lo mismo que she has, ¿sí? Son abreviaciones que ellos inventan. O sea, we have también lo podemos abreviar. Y aquí podemos decir we, apóstrofo, the. Y usted pronunciaría esto como with. Y aquí she's, with, she's, with, hasn't, haven't. ¿Sí? No hay otras formas de abreviar. Esas son todas. Para la forma interrogativa, usted podrá, ¿cierto? Y eso es regla de todas las interrogativas. Intercambiar. Eso es todo. Intercambiar. ¿Sí? Siempre que usted vaya a hacer una pregunta, switch. You switch the subject and the auxiliary. Entonces el auxiliar y el sujeto. Entonces en vez de decir sujeto, has, verbo, digo has, sujeto, verbo. ¿Sí ven? Verbo en participio, por supuesto, complemento y signo de pregunta. Entonces, siguiendo el ejemplo de ahí, example, si intercambiamos el has por el she, quedaría has she, ¿cierto? Verbo en participio, eaten, snake, has she eaten snake? Y para responder en pregunta, ¿qué? Para responder la pregunta de forma corta, siempre ponemos yes. Esto es respuesta afirmativa, corta. Usted dice yes, coma, importante esa coma, de quién hablo y con qué pregunto. ¿De quién hablo? De she. ¿Quién me está ayudando a preguntar? Has. Si es en negativa, por supuesto, entonces usted pondría negativa, no, pues una respuesta negativa, usted dice no, coma, importante. ¿Quién habla y con quién pregunto? Pero en forma negativa, porque tengo que negar lo que ya negué. ¿Sí ven? Y acá lo mismo. Aquí hago lo mismo. Simplemente pues ya no sería has, sino have. Entonces sería have, sujeto, intercambio, ¿sí ven? Ya no digo you have, perdón, ya no digo
we have, sino digo have we. Mejor dicho, estructura de sujeto más verbo en participio, es lo mismo, ¿cierto? Más complemento y pues integramos el signo de pregunta porque es una pregunta. Para seguir el ejemplo, entonces ya no diríamos we have, sino diríamos have we, ¿cierto? Verbo en participio, each en el mismo verbo, y el complemento, que en este caso es snake, pero usted puede poner, es que eso depende de lo que usted quiera decir, ¿cierto? Y en la respuesta corta, afirmativa, tendríamos yes, obviamente, porque es afirmativa, y pondríamos quién habla y quién me pregunta, lo mismo que acá al otro lado. Y en la negativa, entonces pondríamos no, lógicamente, y pondríamos quién habla y quién me pregunta, pero en negativo, ¿sí? Obligatorio contraer acá, obligatorio. Obligatorio poner el sujeto pronombre, no el sujeto. O sea que si aquí hablamos de María, aquí ponemos she. Si aquí ponemos a Juan, aquí ponemos he, ¿cierto? Si aquí ponemos los estudiantes, ponemos ellos. O sea, aquí tiene que ir el pronombre. Eso es todo lo que debemos aprender de la gramática. Importantísimo que esa gramática quede aprendida. Aquí le pueden tomar el pantallazo y luego ampliar. Esto es básicamente lo que tenía que mostrarles. ¿Listo, mis estudiantes? Yo les regalo las diapositivas de eso para que también las tengan ahí en Google Classroom. Y vamos a hacer la práctica pequeñita de esto. ¿Listo? Entonces utilicemos el Present Perfect have, has, más el verbo en participio para hablar sobre experiencias en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, en la forma afirmativa, mi hermana. ¿Mi hermana quién? ¿Mi hermana have o mi hermana has? ¿Sí? Entonces pongamos estos de acá. Fíjense que el has acá y el have lo contrayeron. Aquí el negativo lo contrayeron y aquí el negativo también. Mi hermana resulta siendo ella. Recordemos que ella es has. Mi hermana has lived o mi hermana hasn't swum in Canadá. Mi hermana ha vivido o no ha nadado en Canadá. ¿Cierto? Por lógica sería ha vivido. Listo. Ahora nosotros ya es plural, o sea, a este ladito que era con have. Mi hermano have studied animals in the forest o haven't sleep, porque las dos pueden ser, las dos son have. ¿Afirmativa o negativa? Pues miren, aquí nos dice que afirmativa. Entonces, have. ¿Cierto? Listo. Ahora, nosotros hemos estudiado animales en el bosque. Negativas. El negativo de yo estaba a este lado, o sea, have. Yo no he dormido en una tienda en la lluvia. Y Jake, que es tercera persona, sería Jake no ha nadado in the sea at night, en el mar de noche. ¿Sí ven? Entonces, súper importante este tipo de prácticas para que podamos llevar bien los ejercicios, ¿cierto? Súper importante. Aquí tenemos la gramática que ya les mostré, súper fácil. Vamos a hacer unas prácticas de ejercicio, ¿sí? Vamos a encontrar el participio de estos verbos, ¿sí? Acá hay participios de los verbos irregulares, o sea que yo les aconsejaría buscar en este listadito. ¿Listo? Quiero que lo hagamos en este momento, quiero que pausemos el video y en una agendita anotemos los participios. Pausen el video ya. Vamos a anotar los participios y luego despausamos y revisamos si nos quedaron iguales. Hagamos los ejercicios bien, pausemos el video en este momento. Y ya revisamos entonces. Listo, yo creo que ya lo hicimos, entonces ahora sí comparemos si nos quedaron iguales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el participio? What is the participle of be? Been. The participle to buy. Bueno, vamos aquí y acá, entonces creo. The participle to write, written. The participle of boy, bought. The participle of see, seen. The participle for do, done. The participles to swim, swum. The participle to fly,
flown, take, taken, go, tiene dos. Been, que ya les explico por qué. Cuando usted fabrica una frase de go, usted puede decir yo he ido o yo he estado en un lugar determinado. Entonces, si tú has ido es porque has estado, ¿cierto? Y en el de go propiamente, si lo quieren escribir como ido, puedes decir gone. Been o gone. ¿Listo? El de were, worn, hear, heard, write, written, read, read. ¿Ok? Súper fáciles. Hay que memorizarnos. ¿Por qué nos están pidiendo estos? Porque estos son los que vamos a utilizar durante la unidad. ¿Listo? En el ejercicio número 5, ¿qué tenemos entonces acá? Rachel. Rachel, have o has. Entonces vamos a poner have o has y vamos a poner el verbo en participio. ¿Cuál sería para Rachel el auxiliar? Have o has. Has. Y el verbo en participio, be, pasa a been. ¿Sí ve que por eso nos los pidieron allá atrás? Will y Hannah son dos personas, plural, ¿cierto? O sea, ellos. O sea, have o has. ¿Cuál de los dos? Have. Y el participio, taken. We, what is the participle for we? Nosotros. ¿Cuál es el auxiliar modelo? Sería have, ¿cierto? Sería haven't o have not. ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos unirlo o separarlo? Y el verbo en participio, have not written. Para Sam, Sam es él. Siempre hay que preguntarnos, ¿quién? Sam, ¿quién? Él. Juanita, ¿quién? Ella. Juan y Juanita, ¿quiénes? Ellos. Para yo, para él, para ella, para nosotros, ustedes, en fin. Definimos siempre primero el sujeto, y ese es un verbo, una pistica en general del inglés. Hay que definir siempre de quién hablamos. De ahí en adelante, el resto es súper sencillo. Sam, el auxiliar y el verbo en participio, o sea, has para Sam y flown, claro, Sam es él. Ahora, para yo, sabemos que es have y el verbo en participio, written. You have seen, verbo en participio. Y el amiguito de Olivia, ¿quién será? She has, ¿cierto? Y en este caso cambiamos el go por el been. ¿Por qué? Porque cuando el significado de go es Olivia ha estado en Iceland en vacaciones y se toma como una experiencia, el go se toma como been. Cuando va y vuelve, cuando permanece, gone, ¿cierto? O sea, el participio correspondiente. Muy bien. Hay que revisar si nos quedaron bien. Este presente perfecto es muy fácil, pero hay que practicarlo, ¿listo? Quiero que esta lo hagamos, esta lecturita, tomémosle pantallazo y la hacemos como práctica ahí en casa, ¿cierto? Y acabamos entonces la unidad. Tenemos estos verbitos que también quiero que los consulten en la forma participio y creemos un textico súper sencillo de lo que tú has hecho o de lo que no has hecho en tu vida utilizando estos verbos. Ejemplo, si tú has estado en un lugar, si tú has comido determinada cosa, si tú has aprendido determinada cosa, ¿sí? Ejemplo, yo he estado en el colegio al menos cada día de esta semana. ¿Sí ven? Ahí hay un ejemplo de lo que quiero que hagan. Frasecitas con esto. ¿Has hecho o no has hecho en tu vida? Y utilizamos estos verbos. ¿Listo? Y vamos a hacer, por supuesto, ¿sí? En este caso fue la gramática. Esta clase es muy importante. La gramática. Vamos a hacer la práctica gramatical, o sea que ustedes van a su plataforma y como siempre, ¿cierto? Como siempre, ustedes buscan su módulo. Ya saben cuál es su módulo. Abren. Y en el Practice Homework Activities, ustedes van a buscar la unidad 8 y la lección que trabajamos hoy fue gramática, así que ustedes van a hacer estas 5 actividades para la siguiente clase. Adentro de la clase les dejé unas que quiero que me pongan en el tablón y estas que vamos a trabajar. ¿Listo? Anoten las dudas y me las dejan saber en la clase sincrónica. See you the next time. Bye bye, my friends. Bye bye.